Recientemente aprendimos que sobre espacios vectoriales se pueden definir funciones, y algunas de esas funciones cumplen dos condiciones muy importantes que provocan que la función en cuestión sea lo que llamamos anteriormente una transformación lineal. Particularmente, las transformaciones lineales aparecen en un gran número de aplicaciones en un montón de campos distintos de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, física, en ciencias de la computación, en química. Y particularmente uno lo que encuentra es que en la práctica muchas de esas transformaciones lineales con las que uno trabaja son endomorfismos. Entonces vamos a estudiar un concepto íntimamente relacionado a los endomorfismos, que son los autovalores y autovectores. ¿Sí? Entonces que quede claro que siempre que hablemos de autovalores y autovectores vamos a estar hablando de una transformación lineal donde el espacio de partida y de llegada son el mismo. Entonces cuando uno trabaja con endomorfismos, muchas veces es necesario encontrar un X, es decir, un vector que pertenezca al espacio vectorial, que en este caso es tanto de partida como de llegada, tal que su imagen sea un múltiplo del propio vector, es decir, donde lambda es un escalar. Es decir, entonces uno lo que busca en muchos casos cuando trabaja un endomorfismo es encontrar un vector cuya imagen sea un múltiplo de sí mismo. Es decir, que por ejemplo el 1, 2, 3 se convierta en 2, 4, 6, por ejemplo. Eh, Esto ocurre, por ejemplo, un caso muy típico y muy sencillo es cuando uno trabaja en física con un oscilador armónico simple, es decir, con una masa eh, conectada a un resorte donde todo el sistema oscila alrededor de un determinado punto de equilibrio. Entonces, si bien uno generalmente, sobre todo en física, uno no lo estudia desde ese punto de vista y no lo estudia desde un punto de vista matricial, en general uno lo que está buscando es en ese caso un vector que cumpla esta condición, es decir, que la imagen del vector sea un múltiplo de él, o particularmente en ese ejemplo que estaba mencionando, en la matriz que está involucrada en ese caso está contenida la masa del resorte y el lambda está relacionado con la frecuencia de oscilación del sistema, es decir, con lo que comúnmente llamamos omega. Particularmente entonces, cuando entonces sí existe, es decir, no siempre, quizás uno pueda encontrar uno que cumpla que sea múltiplo para un determinado valor, pero sí siempre uno va a poder encontrar algún vector que va a ser múltiplo de sí mismo para una transformación de este tipo, y particularmente si existe alguno que no sea, o sea, fíjense que esta ecuación siempre se verifica para el vector nulo, es decir, si x es el vector nulo, lambda por cualquier cosa me vuelve a dar o sea, el vector nulo por cualquier lambda me vuelve a dar el vector nulo. Entonces, particularmente en general los que interesan hallar son aquellos que sean distintos del vector nulo. Entonces, en ese caso, cuando existe, lambda se llama autovalor de la transformación lineal y x se llama autovector, autovector asociado a lambda. Entonces, lambda recibe el nombre de el escalar, es decir, si yo encuentro que un vector tiene como múltiplo a dos veces sí mismo, el 2 sería el autovalor y el vector sería el autovector asociado. Entonces vale la pena aclarar que uno habla de el autovector asociado a lambda, pues eh, para que se cumpla lo que estamos buscando se tienen que cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. Tiene que existir el autovalor y el autovector, es decir, no existe un autovalor sino un autovector asociado y viceversa. Entonces, en general, uno define el autovalor y lo llama al vector que multiplica a ese autovalor el autovector asociado. Eh, Particularmente, si, como venimos haciendo usualmente, si B es de dimensión finita,
es de dimensión finita, entonces la transformación lineal se puede expresar matricialmente. Entonces, en general, como siempre vamos a trabajar con endomorfismos definidos sobre espacios de dimensión finita, entonces lo que vamos a estudiar, en lugar de trabajar directamente con los autovalores y autovectores de la transformación, lo vamos a calcular de una manera más sencilla a través de los autovalores y autovectores asociados a la matriz de la transformación, que van a terminar siendo los de la transformación cuando la transformación lineal se puede expresar matricialmente. Entonces vamos a dar la siguiente definición de autovalores y autovectores de una matriz, que son con los que vamos a trabajar. Entonces, sea A una matriz de n por n, una matriz de n por n, asociada a una transformación lineal P de un espacio vectorial en sí mismo con B, vamos a escribirlo en símbolos que es más cortito, con dimensión de B igual a n, es decir, un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, luego, lambda, un escalar complejo cualquiera, se llama autovalor de A, la matriz, si existe un X que no sea el vector nulo que pertenece al conjunto de Cn, es decir, n componentes complejas, llamado autovector asociado a lambda, tal que A por X sea igual a lambda por X. Entonces, en realidad es la misma definición que dimos antes, lo único que en lugar de estar trabajando de expresar la transformación, estamos expresando la imagen de la transformación a través de su expresión matricial. Entonces, básicamente, como la imagen del vector X en una transformación matricial es multiplicar la matriz por el vector, entonces básicamente lo que estamos pidiendo es lo mismo, que la imagen del vector, pero que ahora la expresamos como A por X, sea un múltiplo de sí mismo. Es decir que la matriz multiplicada por el vector me dé lo mismo que un cierto escalar multiplicado por el vector. Entonces vuelvo a recalcar que esto se cumple trivialmente para el vector nulo, entonces en la mayoría de las aplicaciones a uno lo que le interesa son aquellos vectores que no sean el vector nulo trivial que me verifican esta ecuación. Entonces, de la misma manera que anteriormente, el escalar se llama autovalor y el vector se llama su autovector asociado. Sí, una aclaración muy importante. Si bien nosotros generalmente trabajamos con matrices donde todas las componentes son reales, puede ocurrir, como vamos a ver en la práctica, que aunque la matriz tenga todas sus componentes reales, lambda me dé un número complejo. Es decir, yo puedo trabajar con una matriz donde todos sus elementos son números reales y que aún así el autovalor que estoy buscando me dé un complejo. Y en ese caso lo más probable es que el autovector también tenga todas sus componentes complejas. Entonces, por eso, si bien antes por simplicidad llamábamos siempre que estábamos trabajando en reales, aquí hay que poner sí o sí complejos, porque aunque la matriz esté formada por números reales, tanto el autovector, el autovalor, como los autovectores asociados pueden tener componentes complejos. Bueno, entonces vamos a aprovechar esta definición y primero vamos a hacer lo siguiente. Esta es la definición, pero por ahora no sabemos en realidad cómo uno puede llegar a calcular estos autovalores y autovectores. Entonces, observemos lo siguiente. Se busca que dijimos que la imagen del vector sea un múltiplo del vector.
pero bajo las condiciones expresadas aquí, que es un endomorfismo y sobre un espacio de dimensión finita, entonces la transformación se puede expresar matricialmente, o sea que uno está buscando un X que verifique esto. Pero esto lo podemos pensar como el sistema homogéneo A por X menos lambda por X igual a el vector nulo. Y particularmente, como la matriz identidad es el neutro para la multiplicación, podríamos pensar que aquí el X lo podemos multiplicar por la matriz de identidad y no se altera, así donde la identidad sería la matriz identidad de n por n. Entonces, hecho eso, uno puede aplicar la propiedad distributiva y extraer X como factor común, y entonces lo que encontramos es que si se verifica que un vector que tiene como imagen un múltiplo de sí mismo, ese vector tiene que verificar el sistema A menos lambda por I, es decir, esta sería la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo cuya solución es el autovector que se está buscando. Entonces, para que esto ocurra, entonces, ¿cómo se busca las soluciones? O sea, esto es un sistema homogéneo, siempre tiene solución, pero ¿cómo se busca las soluciones no triviales? Entonces, el sistema representado por, vamos a llamarle asterisco, entonces, el sistema representado por asterisco debe ser un sistema compatible indeterminado. Y si es un sistema compatible indeterminado, luego la matriz de coeficientes, que noten que por estar trabajando en un endomorfismo A es una matriz cuadrada y la identidad también, así que esta es una matriz de n por n. Luego, no debe existir la inversa de la matriz de coeficientes, que en este caso sería A menos lambda por I, o sea, debe cumplirse que el determinante de A menos lambda por I debe ser igual a 0. Entonces, esto me da un modo, o sea, el planteo de este determinante igual a 0 es lo que me permite calcular los autovalores de la matriz. Y una vez que uno tiene los autovalores, los reemplaza en el sistema asterisco y puede calcular los autovectores. Particularmente, esa ecuación que quedó ahí se llama ecuación característica, vamos a ponerlo en otro color, esta se llama ecuación característica, que es la que me permite calcular los autovalores, ecuación característica de la matriz original A, y particularmente la parte que es A menos lambda I, cómo va a ser como A van a ser números, va a tener coeficientes reales o complejos. Entonces esto, cuando uno termina calculando el determinante, es como cuando tiene un determinante con un parámetro k. Es decir, me termina quedando una ecuación, en este caso una expresión, perdón, en función de lambda, que va a ser particularmente un polinomio. Entonces por eso este se llama polinomio característico de A. ¿Por qué ese nombre? Porque en realidad autovalores y autovectores, o sea, es algo que aparece un montón de veces, pero lo que sí no hay es una terminología universalmente aceptada. Además de autovalores y autovectores, se suelen llamar valores y vectores propios. Es decir, valor propio es lo mismo que autovalor y vector propio es lo mismo que autovector. También se suelen llamar, depende del libro, valores y vectores característicos, es decir, autovalor, valor propio y valor característico son lo mismo, y algunos utilizan también la terminología con la que se empezaron a estudiar, que era la terminología proveniente del alemán, y le suelen llamar eigenvalores y eigenvectores. Es una mezcla, esta palabra, entre alemán y castellano. Eigen significa propio
en alemán y luego le pusieron valores y vectores, que es la palabra en castellano, como traducción de Eigenvalues y Eigenvectors, que eran las palabras, bueno, en realidad esas son las palabras en inglés, que a su vez son muy parecidas a las que se utilizó originalmente en alemán, ¿sí? Pero bueno, básicamente cualquiera de estos conjuntos de palabras significa lo mismo. Entonces autovalores y autovectores es lo mismo que valores y vectores propios, que valores y vectores característicos, o que eigenvalores y eigenvectores. Entonces por eso en realidad esta también se podría, en general se usa en la literatura castellana, lo más común es llamarle autovalores y autovectores, pero luego a la ecuación característica, al polinomio y otra cosa que vamos a ver, en lugar de seguirse llamando autos, se le suele llamar con la palabra característica, pero esto se podría llamar también tranquilamente autoecuación o autopolinomio o ecuación propia o polinomio propio o eigenecuación o eigenpolinomio, es decir, existe una gran variación en la terminología, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta a qué se refiere cada una de esas cosas. Bueno, entonces, en base a este procedimiento que les he mostrado, uno lo que puede hacer es calcular lambda vía la ecuación característica, ¿sí? Una cosa que es importante notar es que como A menos lambda I termina siendo una matriz de n por n, existen n autovalores contando multiplicidades. Es decir, como este es un polinomio que se va a poder factorizar, puede llegar, y va a ser un polinomio de grado n, puede llegar a tener n raíces distintas, que en ese caso serían n autovalores distintos, pero puede ser que alguno esté repetido. Contando las repeticiones, siempre existen exactamente n autovalores, ¿sí? Pero algunos de ellos pueden ser repetidos. Y luego, para cada lambda, reemplazar en asterisco, es decir, en el sistema, es decir, uno a través de la condición de la inversa obtiene los autovalores con un determinante y luego para cada uno de los valores que ahí obtiene los reemplaza en la ecuación asterisco y calculo x, que sería el autovector asociado a cada autovalor. Entonces esa es la metodología en general para el cálculo de los autovalores y autovectores. Vamos a ver esto. Primero vamos a comenzar con un ejemplo más sencillo. En el punto 1 de la guía me dan una determinada matriz y me pregunta en el punto A cuál de los siguientes es un autovector de A. Lo que podemos hacer en este caso es lo siguiente. Observemos, por ejemplo, el punto A. Necesitamos saber si un determinado vector es autovector de la matriz A dada en el enunciado. Entonces, si B es autovector, debe verificar que ese potencial autovector multiplicado por la matriz me tiene que dar un múltiplo de sí mismo. Entonces, veamos qué pasa si multiplicamos A por B, en el caso de la matriz y el vector propuesto, 1, 6, 5, menos 2, multiplicado por menos 6, 5. Entonces, en este caso obtenemos menos 6 más 30, 24 y menos 30. Esto era un 2 positivo, menos 30 más 10, menos 20. Entonces, lo que necesitamos saber es si este vector obtenido es un múltiplo del original, pero si notamos que para pasar de menos 6 a 24 hay que multiplicar por menos 4, y de 5 a menos 20 hay que multiplicar por menos 4, por la propiedad de escalar por vector, esto se puede poner como menos 4 por menos 6 y 5, es decir que lo que obtuvimos es un múltiplo del vector original, donde el lambda, el factor de proporcionalidad es menos 4, así que podemos decir que luego menos 6 y 5 es autovector asociado a
el autovalor al autovalor lambda igual a menos 4. Si no nos hubiésemos dado cuenta tan rápido del paralelismo, lo podemos plantear desde un punto de vista mucho más algebraico, planteando 1, 6, 5, 2, multiplicado por el otro que piden es el 1, 2. En este caso tendríamos 1 más 12 son 13 y 5 más 4 son 9. Necesitamos saber si este vector obtenido es un múltiplo de el 1, 2 original. Sí. En este caso se nota simple que no, pues es un simple vector de 2 por 2, pero si lo planteamos algebraicamente necesitaríamos ver si 1, 2 es un múltiplo de, estrictamente, como comenzamos con el 1, 2, si 13, 9 es un múltiplo de 1, 2, entonces si planteamos esto, se cumple si, por la condición de igualdad de vectores, si 13 es igual a lambda y si 9 es igual a 2 lambda, de donde obtendríamos que lambda tiene que valer 9 medios. Pero ¿qué ocurre? Quiere decir que para obtener la proporcionalidad en la primera componente y en la segunda hay que multiplicar por números distintos. Entonces, en realidad, como 13, es decir, el sistema es incompatible, entonces como 13 es distinto de 9 medios, B no es autovector. Es decir, para que sea autovector en todas las componentes tendríamos que haber obtenido el mismo lambda. Y con respecto a la parte B, donde me pide averiguar si una serie de valores son un autovalor de esa misma matriz, podemos ir notando lo siguiente. Como se trata de una matriz de 2 por 2 y ya sabemos que menos 4 es un autovalor, tanto el 4 como el 7 no pueden ser ambos autovalor, pues si no tendría 3 y es una matriz de 2 por 2. Así que uno de los dos, como mínimo quizás ambos, no tiene que ser autovalor. Entonces en este caso, conociendo el autovalor, pero como no tenemos el autovector asociado, entonces en lugar de trabajar con la definición, trabajamos la ecuación con la ecuación característica. Es decir, que si lambda igual a 4 es autovalor, luego el determinante de A menos lambda I con lambda igual a 4, es decir, el determinante de A menos 4i debería dar 0, que era lo que habíamos llamado la ecuación característica. Entonces, si planteamos el determinante de A, que es la matriz original, 1, 6, 5, 2, menos 4 por la identidad, en este caso, de 2 por 2, al plantear esto nos termina quedando 1 menos 4 menos 3, 6 menos 0, 6, 5 menos 0, 5 y 2 menos 4 menos 2. Y este determinante da 6 menos 30 menos 36, que como es distinto de 0, entonces quiere decir que lambda igual a 4 no es autovalor de A, pues para que sea autovalor esta cuenta nos debería haber dado 0. Bueno, esto es una manera en la que uno puede chequear si algo es un autovector o un autovalor de una determinada matriz, pero a uno ya se lo tendrían que estar proponiendo. Va a aparecer este tipo de cosas en alguna de las cuentas que vamos a hacer, pero en general el caso más común que vamos a tener es donde vamos a tener en realidad una matriz y directamente tenemos que hacer el cálculo completo de cuáles son los autovalores y autovectores de esa matriz. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora lo vamos a hacer con un ejemplo, luego en videos posteriores vamos a hacer con los demás, pero ahora vamos a hacer nuestro primer ejemplo completo de cómo calcular los autovalores y autovectores de una matriz. Entonces, primero que nada decimos entonces recuerden que para hallar lambda, lo primero que tenemos que hacer era plantear la ecuación característica. Entonces planteo determinante de A menos lambda por I igual a 0. Entonces, en este caso tendríamos que plantear luego
tenemos el determinante de A, que es 1, 1, 4, 2, 0, menos 4, menos 1, 1 y 5, menos lambda por la matriz de identidad, que en este caso de 3 por 3 es 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces nos termina quedando el determinante de 1 menos lambda, 2 menos 1, 1, 0 menos lambda, me da directamente menos lambda, 1 y 4 menos 4 y 5 menos lambda. Entonces podemos ir notando así, las siguientes veces ya lo podemos ir planteando más rápido, es que básicamente A menos lambda I queda la matriz original con lambda prestado en la diagonal principal. Entonces este determinante lo podemos resolver, por ejemplo, por pi o por el 1 que está en la posición 2, 1, es decir, por este de aquí. Así que esto va a ser 2 menos y menos, me va a quedar más, 2 más lambda por lambda menos 1. Así que esto va a ser 2 más lambda por lambda menos 1. Luego para el menos 1 va a ser menos 1 menos 1 menos lambda. Entonces menos 1 menos 1 menos lambda. Luego para el menos 4 menos y menos, o sea menos 4 más 4 lambda. Y para el 5 menos lambda, 5 menos lambda, 5 menos lambda, menos 4. Esto se puede achicar, ahora lo achicamos. Entonces continuamos por aquí, esto va a ser menos 1, pues es menos 1 al cubo. Y el determinante de 2 por 2, ya podemos ponerlo directamente como lambda cuadrado menos lambda. Perdón, aquí puse lambda menos 1, pero en realidad, perdón, esto era 2 menos y menos más lambda por 1 menos lambda. Así que esto es lambda por 1 menos lambda, ahora sí. Entonces esto va a ser lambda, esto es un 1, así que esto va a ser, vamos a escribirlo más prolijo, esto es 1 menos lambda, así que esto va a ser menos lambda cuadrado más lambda más 2, menos lambda cuadrado más lambda más 2. Luego esto va a ser menos 1 menos 1 menos 2 más lambda, o sea, lambda menos 2. Esto podemos extraer factor común 4 por lambda menos 1. Y esto va a ser menos lambda más 1, o sea, 1 menos lambda. En general, si uno va a calcular los autovalores, por ejemplo, con ayuda de una calculadora o computadora para obtener las raíces del polinomio, uno directamente aquí puede distribuir todo y obtener un polinomio de grado 3, que luego lo factoriza. Pero si uno lo está calculando a mano, como estamos haciendo en este momento, hacer eso un poco más complicado, pues luego tenemos que averiguar cuál es la primera raíz para poder hacer resumen, etc. Entonces, si lo tenemos que hacer puramente a mano, conviene tenerlo factorizado lo más que lo podamos. Así que esto va a ser menos 1. Y podemos observar que 2 es una raíz de esta cuadrática, pues sería 2 al cuadrado 4, menos 4 más 2 más 2, 0. Así que podemos factorizar esa como, no nos olvidemos el coeficiente principal, que es menos 1. Así que va a ser menos 1 por lambda menos 2. Y la otra raíz entonces va a ser menos 1, así es menos 1 al cuadrado 1, menos 1 menos 1 menos 2, más 2, 0. Así que va a ser lambda más 1. Aquí tenemos lambda menos 2. Aquí tenemos 4 por lambda menos 1. Y aquí tenemos 1 menos lambda. Y ahora sí podemos extraer, tenemos menos 1. Podemos extraer lambda menos 2 como factor común de la primera fila y lambda menos 1 de la segunda y obtener menos 1 por lambda más 1, que es lo que queda en la primera posición. Aquí queda 1, aquí queda 4 y aquí queda menos 1. ¿Sí? Pues 1 menos lambda es el opuesto de lambda menos 1.
Y al hacer esto, obtenemos que esto va a ser menos 1 por lambda menos 2 por lambda menos 1, y esto sería el determinante de 2 por 2, menos y menos va a quedar más, así que va a quedar lambda más 1 menos 4, lambda menos 3. Entonces, como esto necesitamos igualarlo a 0, entonces de aquí obtenemos la ecuación característica, que es menos 1 por lambda menos 2 por lambda menos 1 por lambda menos 3 igual a 0. Esta es la ecuación característica. Esta es la ecuación característica. Y este es el polinomio característico. El polinomio característico en forma factorizada. Bueno, entonces de aquí obtenemos como conclusión que tenemos tres autovalores distintos, que son lambda 1 igual a 2, lambda 2 igual a 1 y lambda 3 igual a 3. Fíjense que cada uno de los autovalores va a aparecer, va a ser una raíz del polinomio y por lo tanto va a aparecer como factor en una factorización del polinomio. El grado de cada uno de esos factores donde aparece cada uno de los autovalores, que en este caso es 1 en los tres casos, se denomina la multiplicidad algebraica del autovalor. Entonces la multiplicidad algebraica la vamos a abreviar como MA y vamos a decir que la multiplicidad algebraica del 2 es 1, que la multiplicidad algebraica del 1 también es 1 y que la multiplicidad algebraica del 3 es 1. Entonces, para recordar, esto se llama multiplicidad algebraica. Bueno, ahora estamos en condiciones de calcular los autovalores. Entonces, vamos a hacer una breve sección de teoría y luego, perdón, autovalores, no autovectores. Los autovalores ya los calculamos, nos falta calcular los autovectores. Vamos a hacer una breve sección de teoría y volvemos al cálculo de los autovectores. Dijimos que para cada valor de lambda, entonces para cada valor de lambda raíz del polinomio característico, calculo el sistema A menos lambda por I por X igual al vector nulo, que era a lo que habíamos llegado en la sección de teoría, en la primera parte de teoría anteriormente. Pero si recordamos, en general, cuando uno tenía un sistema homogéneo de la forma A por X igual a 0, si recordamos de lo que aprendimos en espacios vectoriales, lo que estábamos calculando con este sistema era el kernel o núcleo o espacio nulo de la matriz A. Entonces, particularmente en este caso, lo que estamos haciendo es calcular el kernel de la matriz A menos lambda por I. Y vimos particularmente que el kernel de A menos lambda por I es un subespacio, en este caso, un subespacio de Kn, ¿sí? Porque recuerden que estamos trabajando con una matriz sobre el cuerpo de n por n, ¿sí? Entonces recordemos que ya que A es una matriz de n por n reales o complejos, ¿sí? Entonces, por lo que sabemos de nuestra teoría anterior de espacios vectoriales, ese kernel de A menos lambda I es un subespacio de, en este caso, de Kn. Entonces luego, a ese kernel de A menos lambda I, que es un subespacio de Kn, le vamos a dar el nombre de E
de lambda, que va a recibir el nombre de espacio característico o autoespacio o espacio propio asociado a lambda. ¿Y qué va a contener ese espacio propio característico? Todos los vectores que pertenecen a Kn, tal que A menos lambda I por X me da el vector. Entonces, el kernel, ese que estamos buscando al resolver A menos lambda I por X igual al vector nulo, es un subespacio de K sub n, y si recordamos lo que estábamos buscando por la definición de autovectores debe ser un vector no nulo. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión de esto? El autovector que estamos buscando tiene que ser una solución de este sistema. Que las soluciones de ese sistema, que son el kernel de A menos lambda I, están dados por esta expresión. Pero esta expresión, al ser un subespacio, contiene también el vector nulo. Pero particularmente como este sistema para esta condición es compatible indeterminado, acaba de haber infinitos vectores, entre los cuales está el vector nulo. Entonces quiere decir que, como por definición de autovectores, el autovector debe ser nulo, el autovector o un autovector asociado a lambda va a ser cualquier solución, es decir, cualquier elemento de este kernel, exceptuando el vector nulo. Luego, un autovector asociado a lambda es cualquier X que pertenezca a el kernel de A menos lambda I, exceptuando el vector nulo. O sea que es cualquier elemento X que pertenezca al autoespacio, exceptuando el vector nulo. Y a tener en cuenta esa diferencia importante. En general se tiende a confundir el espacio característico con el conjunto de autovectores, pero por lo que estamos viendo, en realidad el espacio característico tiene un elemento más que el conjunto de autovectores. O si quieren, lo podemos decir de esta manera. Cualquier elemento no nulo del espacio característico va a ser un autovector asociado al autovalor lambda, pero al decir no nulo lo que estamos diciendo es que hay una diferencia de un elemento entre el conjunto de autovectores y el espacio característico asociado al autovalor. Particularmente entonces el conjunto de autovectores, ¿sí? Entonces para que no queden dudas, el conjunto de autovectores es igual a el espacio característico, perdón, esto debería ser lambda, el espacio característico sin el vector. Bueno, particularmente como este kernel de A menos lambda I, es decir, el espacio característico es un subespacio, tiene asociado una dimensión, y la dimensión de ese espacio característico, que coincide con la dimensión del kernel de A menos I, recibe el nombre de o sea, la vamos a, aquí no se nota muy bien, así que lo voy a escribir con más espacio en otro lado. Entonces, la dimensión de el espacio característico, que coincide con la dimensión de el kernel de A menos I, va a recibir el nombre de multiplicidad geométrica del autovalor, así como tenía una multiplicidad algebraica, esto se llama multiplicidad geométrica del autovalor, y lo que representa es
Bueno, obviamente que representa el número de vectores que tiene cualquier base del kernel de A menos lambda I, pero básicamente, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros de autovalores y autovectores, representa el número de de autovectores distintos que podemos asociar a un autovalor. Es decir, distintos en el sentido de que si este kernel tiene dimensión 2, como los dos van a ser linealmente independientes, ¿sí? No podría expresar uno en función del otro, ¿sí? Entonces, en realidad, para dar todos los autovectores asociados a ese autovalor, necesito los dos, pues me forman una base del espacio característico, ¿sí? Entonces, la multiplicidad geométrica representa básicamente el número de autovectores independientes asociados a un determinado autovalor. Bueno, entonces habiendo visto este tramo de la teoría, ahora sí estamos en condiciones de, entonces recuerden como cosas importantes antes de que continuemos, que en realidad como este sistema A menos lambda I por X igual al vector nulo es un sistema compatible indeterminado, en realidad existen infinitos autovectores asociados a un autovalor y particularmente la solución de este sistema recibe el nombre de espacio característico asociado al autovalor. Ese espacio característico, que es un subespacio de K sub n, es decir, de ese kernel de A menos lambda I, cualquiera de sus elementos, exceptuando el vector nulo, funciona como un autovector asociado a lambda. Y particularmente la dimensión de ese espacio característico, que se llama la multiplicidad geométrica del autovalor, lo que representa es el número de vectores, de autovectores, linealmente independientes asociado al autovalor lambda, es decir, los que no se pueden expresar uno en función del otro. Bueno, entonces ahora sí, dicho eso, volvemos a nuestro ejercicio, al cálculo de los autovectores de la matriz que teníamos en cuestión. Entonces, una vez que llegamos hasta aquí, vamos a dejar esto apuntado y vamos a terminar el cálculo de los autovectores. Entonces vamos a hacer el primero para lambda igual a 2. Entonces resuelvo en este caso el sistema A menos 2i por x igual a el vector nulo, es decir, lo que vamos a estar buscando es el kernel de A menos 2i, ¿sí? Pues el lambda por i, el lambda hay que reemplazar. Entonces resulta el sistema x, y, z. Observemos que aquí al reemplazar por 2 tenemos menos 1, 2, menos 1, 1, menos 2, 1, 4, menos 4 y 5 menos 2 es 3. Y esto resuelto como sistema homogéneo, esto es un 2, parece el número E, pero es en realidad un 2. Bueno, resolvemos este sistema, entonces tenemos menos 1, 2, menos 1, 0, sumamos las dos primeras, 0, 0, 0, 0, la primera por 4 más la última, 8 menos 4 es 4, menos 4 más 3, menos 1 y 0. Y bueno, y ahora si reacomodamos un poquito para que quede en forma escalonada, tenemos menos 1, menos 2, menos 1 y 0, 0, 4, menos 1 y 0, y 0, 0, 0, 0. Entonces, ya la matriz está en forma escalonada, como era de esperarse con un sistema compatible indeterminado. Entonces, ahora lo que podemos decir es que el rango de A menos 2i, en este caso va a ser 2, pues tiene dos pivotes, por el teorema de la dimensión, podemos obtener que la dimensión de vamos, desde cómo lo usábamos en el teorema, la nulidad de A menos 2i, que en este caso va a coincidir con la dimensión del kernel de A menos 2i, y que a su vez eso va a coincidir con
la multiplicidad geométrica de lambda igual a 2 va a ser en este caso, por el teorema de la dimensión, el número de columnas o incógnitas, que es 3 menos el rango de A menos 2i, o sea que de aquí lo que obtenemos es que la multiplicidad geométrica para el autovalor 2 va a ser 3 menos 2 igual a 1. Fíjense que ese 1 coincide con el número de variables libres que vamos a necesitar para escribir la solución, con lo cual en la base de la solución va a quedar un vector y ese vector va a ser la base de conjunto de va a ser la base del espacio característico asociado a lambda igual 2 y tomando cualquier múltiplo de él, exceptuando el nulo, tendremos un autovector asociado a lambda igual 2. Entonces escribimos la solución, como no tiene pivote, z es la variable libre, de la segunda podemos obtener que y es z sobre 4, o sea, va a ser un cuarto de alfa, y de la primera, en realidad si pasamos la x sumando, obtenemos que 2y menos z es igual a la x, o sea, 2 por un cuarto es un medio menos 1 es menos un medio de alfa, entonces podemos decir que el autoespacio asociado a lambda igual a 2, que va a coincidir con el kernel de A menos 2i, va a ser en este caso todas los vectores x, y y z, que se pueden escribir como menos un medio de alfa, un cuarto de alfa y alfa. Es decir, alfa por menos un medio, un cuarto y 1, donde alfa es un real. Entonces en realidad cualquier múltiplo, por ejemplo multiplicándolo por 2 para que quede, para que quede la primera componente entera, podremos obtener también el menos 1, un medio y 2, por ejemplo, o multiplicando directamente por 4 podríamos obtener el menos 2, 1 y 4. Entonces tomamos, en este caso como es el primero que hacemos, tomamos como B1 el autovector asociado a lambda igual 2. El 1 no es porque el autovalor sea 1, sino porque le hemos llamado lambda 1 al autovalor 2. Tomamos como primer autovector el más sencillo, que es el que, no sé si el más sencillo, el que tenemos ahí directamente escrito, menos un medio, un cuarto y 1. Pero ya les digo, si probablemente uno tuviese que hacer otra cuenta con esto, conviene tomar quizás si es posible hacerlo, alguno donde todas las componentes sean enteras, que en este caso serían multiplicando por 4. Bueno, entonces luego vamos a hacer lo mismo ahora para lambda igual a 1, que sería el segundo autovalor. Entonces ahora resuelvo el sistema A menos I, pues lambda vale 1 por x igual al vector nulo, es decir, lo que vamos a hacer es buscar el kernel de A menos I. Entonces para eso nos queda el sistema x, y, z. Entonces reemplazando con 1 en A menos lambda I, nos queda 0, 2 menos 1, 0, 2 menos 1, 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 1, y 4 menos 4 y 4. Entonces 4 menos 4 y 4, no se notó mucho, vamos a escribirlo más arriba, 4 menos 4 y 4, entonces ya me olvidé de los términos independientes, pues estamos resolviendo un sistema homogéneo, 0, 0, 0, y ahora sí, en el siguiente paso podemos decir que esto va a ser, podemos escribir la segunda como primera, luego 0, 2, menos 1 y 0, y 4
menos 4, 4 y 0. Y ahora en el siguiente paso tenemos 1, menos 1, 1 y 0, 0, 2, menos 1 y 0, y multiplicando la primera por menos 4 y sumando la última, se anula y nuevamente, como era de esperarse, quedó un sistema compatible indeterminado. Entonces aquí sabemos que el rango de A menos I va a ser nuevamente 2, ¿sí? Pues tenemos nuevamente dos pivotes, lo cual por el teorema de la dimensión quiere decir que la multiplicidad geométrica del autovalor 1, que va a ser la nulidad de A menos I, va a ser en este caso el número de incógnitas menos el rango 2 menos 3, 1. O sea que vamos a tener nuevamente un vector en la base del espacio característico, y en este caso la solución va a ser, tomamos z igual a alfa, y de la segunda ecuación vale 1/2 de alfa, y de la primera sabemos que x va a ser y menos z, o sea 1/2 menos 1 menos 1/2 de alfa. Entonces el kernel de A menos I, que es el espacio característico asociado a lambda igual a 1, va a estar formado en este caso por todos los x, y y z, que se pueden escribir como menos 1/2 de alfa, 1/2 de alfa y alfa, es decir, alfa por menos 1/2, 1/2 y 1, donde alfa es un número. Entonces, como autovector asociado, podemos tomar el menos 1/2, 1/2 y 1. Entonces, tomamos P2, el autovector asociado al lambda 2, menos 1/2, 1/2 y 1. ¿Sí? O cualquier múltiplo de el tipo. Bueno, y nos falta repetir lo mismo. Bueno, como ven, se pone un poco tedioso el cálculo de los autovectores. Nos falta para lambda igual a 3, entonces resuelvo el sistema A menos 3i por x igual al vector nulo, es decir, buscamos el kernel de A menos 3i, entonces nos queda el sistema x, y y z. Entonces aquí vamos a tener menos 2, 2 y menos 1, 1, menos 3, 1, 1, menos 3, 1, 0, y 4, menos 4 y 2, 4, menos 4 y 2. Entonces de aquí podemos hacer 1, menos 3, 1 y 0. Luego, con la segunda, para hacer un 0 en el menos 2 y ya escribirlo en la segunda posición, multiplicamos por 2, menos 2, 0, menos 6 y 2, menos 4, 2 menos 1, 1, y podemos hacer la primera por 2 más la cuarta, así que sería menos 4 y 4, 0, 4 menos 4, 0, menos 2 y 2, 0, y entonces ahí ya la tenemos en forma triangulada. Entonces nuevamente ya podemos escribir nuestras conclusiones. Entonces el rango de A menos 3i va a ser nuevamente 2, pues tenemos dos pivotes. Entonces, por teorema de la dimensión, podemos decir que la nulidad de A menos 3i, que va a ser la multiplicidad geométrica para el autovalor 3, va a ser 3 menos 2 igual a 1. O sea que nuevamente vamos a tener un vector en la base. La solución de esto va a ser z igual a alfa, que es la que no tiene pivot,
Y va a ser, pasando este restando y menos 4 dividiendo, un cuarto de alfa. Y la x va a ser de la primera, va a ser 3y menos z, o sea que va a ser 3 cuartos de alfa menos alfa menos 3 cuartos, perdón, 3 cuartos menos 3 cuartos menos 4 cuartos menos un cuarto de alfa. Entonces quiere decir que en este caso el kernel de A menos 3i, que es el autoespacio asociado a lambda igual a 3, va a estar formado por todos los x, y y z que se pueden escribir como menos un cuarto de alfa, un cuarto de alfa y alfa igual a alfa por menos un cuarto y 1, donde alfa es cualquier real. Entonces, tomamos como autovector asociado, podemos tomar directamente el que nos quedó aquí, pues tal no vamos a hacer otra cuenta, un cuarto y 1. Entonces ahí tenemos nuestro resumen. Podemos completar aquí, entonces toda la información obtenida de la matriz, le agregamos acá para cada uno de los autovalores, también que le calculamos su multiplicidad geométrica, que también nos dio 1, y el autovector asociado en este caso era menos un medio, un cuarto y 1. En este caso la multiplicidad geométrica para el 2 también era 1 y su autovector asociado era el menos un medio y 1, un medio y 1, y por último la multiplicidad geométrica del 3 era 1 y su autovector asociado tomamos el menos un cuarto y 1. ¿Sí? Si bien podríamos haber tomado otros. Entonces acá tenemos todo el resumen de la información con respecto a autovalores y autovectores de la matriz. Pero como ven, lamentablemente el cálculo de los autovectores, sobre todo si la matriz es mayor a 2 por 2, se puede tomar bastante tedioso. Bueno, y lo último que nos falta para cerrar esta parte es que nos pide comprobar en cada caso, para cada una de esas matrices, que las restantes las vamos a hacer en los videos siguientes, que una cosa que se podemos entrar desde el punto de vista de la teoría, que es la siguiente. Recuerden que el polinomio característico, en general, el polinomio característico está dado por el determinante de A menos lambda por I. Y ese es el polinomio característico en función de lambda. El término independiente de un polinomio uno lo obtiene cuando reemplaza la variable independiente por 0. Si hacemos P de 0, entonces observemos que esto se convierte en A menos 0i, o sea que esto se convierte en el determinante de A. O sea que, dicho de otro modo, el término independiente del polinomio característico de una matriz coincide en valor con el determinante de la matriz. O sea que al tener calculado este polinomio característico, uno puede obtener directamente el determinante de la matriz haciendo P de 0, que en nuestro caso sería menos 1 por 0 menos 2 por 0 menos 1 por 0 menos 3, y esto va a ser menos 2 por menos 1, 2 positivo, por menos 1 menos 2, por menos 3, 6. O sea que el determinante de esta matriz vale 6. Lo podemos comprobar rápidamente haciendo 2, 0 y menos 4, el menos 1, 1 y 5. Entonces si hacemos pie, por ejemplo, por este 1, obtenemos que esto es menos 1 a la 1 más 1,
el determinante de 2 por 2, que va a ser 0 menos 2 menos 2, 1 menos menos 1 es 2, menos 4 menos 8 es menos 12, y 5 menos menos 4 es 9, menos 24, perdón, menos 18 más 24 es 6, como era de esperarse. Es más, incluso si uno hubiese tenido este polinomio desarrollado, es decir, en forma típica de polinomio, en lugar de tenerlo factorizado, directamente fijándose en el término independiente sin siquiera tener que hacer esta cuenta, yo hubiese visto que el determinante vale 0. En el próximo video vamos a calcular más autovectores y autovalores de las siguientes matrices de este ejercicio, y vamos a extraer algunas conclusiones muy importantes con respecto a las multiplicidades geométricas, algebraicas y la dependencia e independencia lineal de los autovectores.